Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción, Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En este episodio de Temas Clave, conceptos básicos de bases de datos. Hola, bueno, vamos a ver entonces qué es una base de datos. Una base de datos se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica. Es decir, una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto y en cuanto a su función se utiliza para administrar grandes cantidades de información. En este sentido, por ejemplo, una biblioteca puede considerarse una base de datos, ¿sí? Que está compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel o indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en general en formato digital. Por lo tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Entonces, básicamente dijimos, es un conjunto de datos, la base de datos es estructurada y esos datos están relacionados entre sí. No son datos cualquiera, sino que están relacionados y tienen una estructura. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de bases de datos es la importancia de no equivocarse al ingresar los datos. Por ejemplo, pensemos, si tuviésemos que ingresar direcciones, domicilios, ¿no? Estamos haciendo una base de datos, tenemos que cargar las direcciones de los clientes. Bueno, resulta que tenemos que poner la palabra avenida. ¿Y cómo la ponemos? Podemos poner la calle con el nombre avenida o podemos poner A mayúscula, B corta, minúscula y punto. O podemos poner A mayúscula, B corta, mayúscula. O podemos poner ABDA. Pero tenemos que tomar una definición para las codificaciones y las abreviaciones para que tenga toda una coherencia la base de datos, porque después resulta difícil corregirla. Y la persona que es el data entry, que es la persona que carga la base de datos, o sea, que carga todos esos datos en la base de datos, tiene que ser coherente y seguir un orden, como una especie de protocolo de carga, que todos debemos respetar para que los datos queden bien en la base de datos y no encontremos datos que sean inconsistentes unos con otros. Algunas bases de datos, para evitar esas inconsistencias en la carga, utilizan, por ejemplo, listas desplegables. Es decir, dice localidad, ustedes tocan en la flechita, se despliega una lista, eligen su localidad y todos los que vivan, por ejemplo, en Lomas del Mirador, van a elegir esa opción y todos no va a variar, digamos, no va a estar uno con mayúscula, el otro con minúscula, sino que ahí se evita un poco eso de las inconsistencias en la carga. Y eso está genial, porque no nos permiten variar ningún nombre. Lo que hacen los programas es desplegar la lista para que uno no puedan elegir otra opción. La base de datos queda siempre igual y no aparece ningún registro con un nombre de localidad que no se corresponda a los restantes registros de esa misma localidad. Entonces, si nosotros cargamos 17 clientes, por ejemplo, de Lomas del Mirador, cuando busquemos nos van a aparecer los 17. Ahora, si nosotros cargamos a uno, pusimos todas las 3 palabras, Lomas del Mirador. Y en algunos cargamos Lomas del Mir. Y en otro pusimos Lomas del Mir o LDM o L del Mirador. Y bueno, es un caos. Cuando nosotros busquemos, no nos van a aparecer todos, porque unos van a estar escritos de una forma y en la búsqueda no los va a tomar, y en los que cargamos de la otra forma no nos van a aparecer. Entonces, la lista desplegable evita un poco eso. Y si no, lo que hay que hacer es siempre seguir un protocolo de carga, ¿sí? Es decir, todos vamos a escribir avenida, abreviado A mayúscula y B corta punto. Bueno, entonces todos los que sean avenida los vamos a escribir igual. Y ahí no habría errores. Bueno, los dejo con Flavio, que seguro les va a contar un poco más acerca de bases de datos.
Gracias, Lu. Bueno, resalto un par de cosas más. Entonces, resumiendo algunas de las formas que tenemos de ver las bases de datos, recuerden, las bases de datos están compuestas de campos y registros. Campos y registros. Cuando nosotros vemos las bases de datos, tenemos dos formas de ver cada uno de los datos que tenemos ahí en la base de datos. Una forma es verla en forma de fichas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos forma de fichas, podrían ser los DNI. Nosotros vemos los DNI, si apilamos un DNI arriba del otro, de un conjunto de DNI, lo estaríamos viendo como en forma de fichas, porque cada uno de los DNI que miramos tiene los datos ordenaditos en distintos sectores de esa misma fichita. ¿Se entiende? Entonces le llamamos vista en forma de fichas. Cada registro, o sea, cada una de las personas de esa base de datos, cada registro, se ven los datos, los campos, distribuidos dentro de la ficha. Ese sería verlo en forma de ficha. Pero también podríamos ver, la base de datos en forma de lista. Imagínense una lista de participantes de un curso o de número de clientes de un lugar. Tendríamos uno en cada renglón, uno abajo del otro, donde los campos, o sea, cada uno de los datos de ese registro de cada persona, está en las columnas, ¿sí? Entonces se le imaginan una tabla donde ustedes miran uno abajo del otro cada una de las personas que puede ser bien un listado de nombres y apellidos y número de documento y sexo de las personas, que son los datos que tenemos en el DNI. Así que los DNI los podemos ver en forma de fichas o los podemos ver en una forma de lista. Esas son las dos formas en que nos pueden pedir los reportes de una base de datos. Dame las 15 fichas de los clientes o dame la lista de los 15 clientes en una sola carilla de una hoja, ¿sí? Así que recuerden siempre, ficha o lista. Una vez que nosotros elegimos si lo vamos a ver en forma de ficha o lista, podemos ordenarla siempre. Recuerden entregar todo siempre ordenado según un criterio. Siempre según un criterio lo tenemos que dar ordenado. Y luego tenemos que saber si mostramos todas las fichas o toda la lista de clientes de una base de datos, o bien nos están pidiendo algunos, solo los que deben dinero, solo los que tienen un abono de un determinado tipo, solo los que viven en una determinada localidad. ¿Se comprenden? Así que en general no nos van a pedir toda la base de datos, siempre nos van a pedir sectorizar algunas cosas, o sea, hacer algún tipo de búsqueda y de selección de esas personas de la base de datos. Así que entonces tenemos la base de datos compuesta por campos, por registros, que pueden ser además esa base de datos vista en forma de fichas o en forma de lista. Una cosa más que tenemos que tener en cuenta para la base de datos es que tiene que ser única. Recuerden, una sola base de datos. No podemos tener muchas bases de datos porque se nos va a producir un problema a la hora de actualizarlo. Tal vez si tenemos dos bases de datos de clientes, en una actualizamos el número de teléfono, pero en la otra queda desactualizado. Y luego ya no vamos a confiar en esa base de datos, porque si les digo a la persona, ¿me das el teléfono de tal cliente? Y me lo da, y es un número desactualizado, no voy a decir, yo no confío más en esa base de datos, porque ha quedado toda la base de datos desactualizada. Por eso tiene que haber una sola, y todas las modificaciones, cambios, agregados, eliminados de distintos clientes. O sea, puedo eliminar un registro completo porque esa persona ya no es cliente, puedo agregar un registro nuevo porque tengo un nuevo cliente, puedo modificar un dato dentro de una ficha de cliente, dentro de un determinado registro, porque ya no debe dinero, porque cambió de abono, porque cambió de teléfono, por lo que sea. Entonces siempre se producen en una única base de datos. Normalmente, como ustedes saben, las bases de datos únicas se guardan en general en una computadora tipo host,
donde muchas personas, muchas computadoras clientes pueden acceder a ese host, que es quien contiene la única base de datos actualizada. Situaciones más pequeñas, tal vez de una pequeña oficina, bueno, estarán en una sola computadora o en un solo disco de la nube, en alguna sola carpeta, de la nube, donde siempre actualizaremos la base de datos ahí, única base de datos, siempre la misma. Ok, bueno, Luz ya les contó un poquito más sobre la consistencia de los datos, que es importantísimo en las bases de datos ser consistente para que todo, digamos, la búsqueda funcione bien, como ya les explicó Lu. Y bueno, y esos son los conceptos básicos que nosotros tenemos sobre base de datos. Así que bueno, les dejamos un beso grande con Lu y iremos profundizando más cosas sobre este tema, que es muy muy importante, en los próximos episodios de temas de formación profesional. Beso.